El despertar espiritual, según Carl Jung. Capítulo 1. El llamado del alma. Hay un instante en la vida en que algo invisible se resquebraja. No es un ruido externo, sino un temblor interior, una grieta silenciosa que se abre en el corazón. Todo lo que antes parecía tener sentido, el trabajo, las metas, las certezas, las máscaras, empieza a desvanecerse. Un vacío desconocido nos llama desde dentro, un eco antiguo que no puede ser silenciado. Carl Jung lo llamaba el llamado del alma, el momento en que el espíritu, cansado de vivir dormido, comienza a despertar. Jung comprendió que el sufrimiento no es un error de la vida, sino su lenguaje más profundo. Cuando la existencia se vuelve insoportable, cuando el mundo se oscurece y las respuestas se disuelven, es porque el alma busca ser escuchada. No quiere destruirnos, sino transformarnos. Nos arranca del suelo conocido para empujarnos hacia lo desconocido. El despertar espiritual no comienza con una revelación luminosa, sino con una crisis, una herida que abre la puerta al misterio. El hombre moderno, decía Jung, ha perdido contacto con su alma. Vive entre máquinas, teorías y distracciones, pero ha olvidado el diálogo con su propio inconsciente. Busca sentido fuera, en el ruido y la velocidad, mientras la voz interior se debilita. Sin embargo, el alma no muere. Espera, silenciosa, hasta que el sufrimiento nos obliga a mirar hacia adentro. Entonces comienza el verdadero viaje, el retorno al centro, el camino de individuación. Despertar no es escapar del mundo, sino reconocer que el mundo exterior refleja el interior. Las sombras que vemos fuera son proyecciones de lo que dormita en nosotros. Cada encuentro, cada pérdida, cada amor, es una señal del alma buscando su propio rostro. Jung veía este proceso como una travesía heroica, el viaje del individuo que se atreve a descender a su propio abismo, porque el alma no se ilumina mirando la luz, sino atravesando la oscuridad. Todo despertar tiene un precio. Cuando el alma despierta, el ego tiembla. El yo, acostumbrado a controlar, se enfrenta a fuerzas que no entiende. Las viejas seguridades se desmoronan y la vida se vuelve incierta. Pero ese temblor es necesario. El cascarón debe romperse para que el ave nazca. Así, el despertar espiritual no es un lujo místico, es una necesidad de evolución. El ser humano no puede vivir eternamente fragmentado. El alma exige totalidad, y solo quien escucha ese llamado puede comenzar a encontrarse consigo mismo. El primer paso es reconocer la herida, aceptar el vacío sin intentar llenarlo de inmediato, dejar que el alma hable en su propio idioma, el símbolo, el sueño, la emoción, el silencio. Jung decía que lo inconsciente no se conquista con la razón, sino con la entrega. Debemos rendirnos al misterio, confiar en la sabiduría que opera detrás del dolor, porque lo que parece una caída es en realidad una iniciación.
Quien atraviesa este umbral ya no es el mismo. Algo en su interior se ha encendido, una llama que no podrá apagarse. El despertar ha comenzado, y el alma, después de un largo silencio, vuelve a cantar su antiguo nombre. Capítulo 2. La caída en la sombra. Toda luz proyecta una sombra. Y cuando comenzamos a despertar, lo primero que encontramos no es el cielo, sino la noche. El despertar espiritual, decía Jung, no consiste en volverse puro, sino en hacerse consciente de la propia oscuridad. El alma no busca perfección, busca totalidad. Y para ser completos, debemos mirar aquello que hemos negado durante toda una vida. La sombra es todo lo que no queremos ser, pero somos. Es el conjunto de impulsos, deseos, miedos y emociones que el yo consciente rechaza. Es la ira que escondemos detrás de la cortesía, la envidia que disimulamos con sonrisas, la tristeza que cubrimos con distracciones. Cada vez que decimos, «Eso no soy yo», dejamos una huella en la sombra, y mientras más la negamos, más poder adquiere sobre nosotros. Jung comprendió que el mal no reside fuera, sino en la inconsciencia. Cuando reprimimos nuestros aspectos oscuros, los proyectamos en los demás. El enemigo, el extraño, el culpable, son espejos de lo que no aceptamos en nosotros. Por eso la sombra se manifiesta en los conflictos del mundo, en la violencia. Jung describía este proceso como un descenso al inframundo psíquico. El héroe interior debe atravesar el reino de las tinieblas, enfrentarse a los monstruos del inconsciente. Solo quien se atreve a mirar su sombra puede rescatar la luz que guarda en su interior. La sombra, en el fondo, es una puerta. Tras ella habita la energía creativa, la intuición, la autenticidad. Todo lo que reprimimos se convierte en poder cuando lo comprendemos, pero pocos se atreven a hacerlo. El ego teme perder su control, teme disolverse ante lo desconocido. Por eso, en el camino espiritual, muchos se detienen antes de tiempo, buscando refugio en una falsa luz. Jung advirtió contra este peligro. La espiritualidad superficial que busca el éxtasis sin atravesar la oscuridad. Sin sombra no hay raíz, y sin raíz no hay crecimiento. La verdadera iluminación incluye lo oscuro. Aceptar la sombra es un acto de humildad radical. Es reconocer que somos humanos, imperfectos, y que esa imperfección es sagrada. El despertar espiritual no nos convierte en seres superiores, sino más compasivos. Porque al comprender nuestra propia oscuridad, dejamos de juzgarla de los demás. Cuando abrazamos la sombra, algo se equilibra dentro de nosotros. La tensión entre el bien y el mal se transforma en una danza. El alma aprende a respirar con ambos pulmones, el de la luz y el de la noche.
y en ese equilibrio nace una nueva fuerza, la conciencia, esa chispa que observa, integra y comprende, sin dividir ni rechazar. Entonces, lo que antes nos asustaba se vuelve maestro. La oscuridad deja de ser enemiga y se convierte en cuna de sabiduría, porque solo quien ha descendido al abismo conoce el valor de la luz. La sombra nos enseña el arte de la compasión, primero hacia nosotros mismos y luego hacia el mundo. Así comienza la verdadera transformación interior. El alma, después de abrazar su oscuridad, empieza a recordar su poder. Y lo que antes fue miedo, se convierte en fuente de creación. Capítulo 3. El lenguaje de los sueños. En las profundidades del alma, donde la razón no puede entrar, el inconsciente habla en su propio idioma, el símbolo, y el símbolo, en su forma más pura, se manifiesta a través del sueño. Carl Jung comprendió que los sueños no son simples residuos de la mente ni fantasías sin sentido. Son mensajes vivos, fragmentos de sabiduría que brotan desde lo más profundo de nuestra psique. En ellos, el alma nos habla con imágenes, con emociones, con escenas imposibles que contienen una verdad que no cabe en palabras. Cada noche, mientras dormimos, una parte de nosotros desciende a los reinos donde el tiempo no existe. Allí, el inconsciente revela lo que el ego ha ignorado, lo que el día ha reprimido, lo que la vida necesita para equilibrarse. El sueño es el espejo del alma, y cada símbolo que en él aparece es una llave. El problema no es que los sueños no nos hablen, sino que hemos olvidado cómo escuchar. Para Jung, los sueños son un teatro donde el alma interpreta su propia historia. Los personajes que encontramos no son otros, sino fragmentos de nosotros mismos. El amigo que nos guía, el enemigo que nos persigue, la casa desconocida, la serpiente que muda de piel. Todos son rostros del alma. Cuando comprendemos esto, los sueños dejan de ser enigmas y se vuelven mapas. Nos muestran el camino hacia la totalidad. Jung descubrió también que los sueños compensan la conciencia. Si vivimos demasiado en la mente, el inconsciente nos muestra imágenes de tierra, de agua, de instinto. Si estamos dominados por el miedo, el sueño nos conduce hacia el coraje. Si la vida se vuelve rígida, el alma sueña con libertad. El sueño es la forma que tiene la psique de restaurar el equilibrio perdido. Nada en él es casual. Todo tiene un propósito. A veces, los sueños son oscuros o inquietantes. Nos muestran escenas de muerte, de caos, de transformación. Pero para Jung, estas imágenes no anuncian destrucción, sino renovación. El alma utiliza el lenguaje de la muerte para hablar del cambio. Lo que muere en el sueño es lo que ya no puede seguir viviendo en la conciencia. Cada figura que cae deja espacio para algo nuevo.
El propio Jung vivió esta experiencia en su Libro Rojo, un viaje visionario al interior del alma. Durante años, registró sus visiones, sus símbolos, sus encuentros con figuras interiores que lo guiaron y lo desafiaron. Comprendió que el inconsciente no es un caos sin sentido, sino una fuente de sabiduría arquetípica, un templo donde habita el espíritu. Al descender a ese templo, uno se encuentra con lo sagrado que vive dentro. El despertar espiritual, entonces, no consiste en elevarse, sino en descender para escuchar. Escuchar al alma que sueña dentro de nosotros. Cada sueño, por pequeño que parezca, es una chispa de ese diálogo eterno entre la conciencia y el misterio. Y cuando aprendemos a comprender sus símbolos, ya no caminamos ciegos, caminamos acompañados por la voz de lo eterno que habla desde adentro. Capítulo 4. El encuentro con el arquetipo. En el corazón del inconsciente colectivo habitan los arquetipos, las formas primordiales de la experiencia humana. Jung los veía como las raíces invisibles del alma, patrones que guían nuestras emociones, nuestras historias y nuestros destinos. No son simples ideas, sino fuerzas vivas que atraviesan culturas, épocas y lenguajes. Son los dioses antiguos que aún respiran en lo profundo de la mente humana. Cada persona, al despertar, se encuentra con sus arquetipos. El héroe que busca sentido en medio del caos. El sabio que susurra desde la quietud del alma. La gran madre que protege y destruye, que da vida y reclama entrega. El niño divino, símbolo de renacimiento y esperanza. El trickster, el bromista sagrado, que nos enseña que la seriedad también puede ser una trampa. Estos arquetipos no son personajes externos, sino energías interiores que piden ser reconocidas y vividas con conciencia. Jung observó que los mitos y las religiones del mundo son narraciones de estos arquetipos universales. La historia de Cristo, de Buda, de Prometeo o de Quetzalcóatl son variaciones de un mismo drama cósmico, el alma que busca su propio origen. Por eso, cuando nos emocionamos con un mito o una historia, no estamos mirando algo ajeno, estamos recordando lo que somos. El alma reconoce su reflejo en esas imágenes y se despierta. El encuentro con los arquetipos es una experiencia poderosa. Puede llegar a través de un sueño, de una visión, de una crisis o de una obra de arte. Cuando el inconsciente se abre, esas fuerzas irrumpen en la vida cotidiana y transforman nuestra percepción. El héroe nos impulsa a actuar. El sabio nos invita a meditar. La madre interior nos enseña a cuidar. Cada arquetipo representa una energía del alma que, al integrarse, amplía nuestra conciencia. Sin embargo, Jung advirtió que estos poderes también pueden poseernos. Cuando el ego se identifica con un arquetipo, pierde su equilibrio. El héroe puede volverse fanático,
El sabio puede volverse dogmático. La madre puede volverse controladora. El desafío del camino espiritual es relacionarse con los arquetipos sin ser dominado por ellos, reconocer su presencia, dialogar con ellos, permitir que guíen sin tomar el mando. El alma madura cuando aprende a ser consciente de sus propias fuerzas. En última instancia, los arquetipos son expresiones del sí mismo, el centro de la totalidad interior. Son los rostros que lo divino adopta en el lenguaje del alma humana. Por eso Jung decía que todo mito es, en el fondo, un espejo del proceso de individuación. Cada historia sagrada es la historia del alma que despierta, del ser que busca reunirse con su origen. Comprender esto transforma nuestra mirada del mundo. Ya no vemos simples acontecimientos, sino símbolos. Ya no vemos personas, sino espejos de lo que el alma quiere mostrarnos. Cada relación, cada evento, cada emoción es un arquetipo manifestándose para ayudarnos a crecer. Vivir desde esta conciencia es vivir en diálogo con lo eterno. Y cuando ese diálogo se vuelve claro, la vida cotidiana se convierte en una revelación continua. El alma humana no es una isla separada, sino una célula viva del inconsciente del universo. Despertar espiritualmente, según Jung, es reconocer que lo que ocurre dentro de nosotros está conectado con las fuerzas que mueven las estrellas y los mitos. Somos los soñadores y los sueños, los héroes y los dragones, los buscadores y lo buscado. Todo se refleja en todo, y en ese espejo infinito, la conciencia comienza a recordarse a sí misma. Capítulo 5. El ánima y el ánimus. Dentro de cada ser humano habita una dualidad profunda, una danza entre lo masculino y lo femenino que busca reunirse. Jung llamó a estas presencias ánima y ánimus. El ánima representa la dimensión femenina del alma en el hombre, la intuición, la emoción, la receptividad, la conexión con lo invisible. El ánimus, por su parte, es la dimensión masculina en la mujer, la fuerza racional, el logos interior, la voluntad que da forma al pensamiento. Estas figuras no son simples metáforas psicológicas, son fuerzas vivas que actúan desde el inconsciente, intentando restaurar la totalidad perdida. Cuando uno de estos principios se reprime, el alma se desequilibra. El hombre, desconectado de su ánima, se endurece, se vuelve prisionero del intelecto, incapaz de sentir la profundidad del mundo. La mujer, alejada de su ánimus, puede perder su dirección interior, su palabra propia, su fuego creador. La relación entre ánima y ánimus es el espejo de la unión sagrada que el alma anhela. En el amor humano, esta búsqueda se proyecta hacia afuera. Buscamos en otro lo que nos falta dentro. El enamoramiento en su raíz es el reconocimiento de una parte olvidada del alma. Por eso, Jung decía que el amor es uno de los grandes caminos de individuación, porque a través del otro
aprendemos a vernos, a completarnos, a integrar nuestras polaridades. Sin embargo, el amor también puede ser trampa si no es consciente. Cuando proyectamos nuestra ánima o nuestro animus en el otro, lo cargamos de expectativas imposibles. Lo idealizamos, lo convertimos en reflejo de un arquetipo. Y tarde o temprano, la proyección se disuelve, revelando al ser real detrás del sueño. Esa desilusión, lejos de ser un fracaso, es una oportunidad, el llamado a integrar dentro lo que antes buscábamos fuera. El trabajo interior con el ánima y el animus nos conduce hacia la unión interior. El hombre aprende a sentir sin perder su claridad. La mujer aprende a pensar sin desconectarse de su corazón. Ambos se transforman en seres completos, capaces de amar desde la plenitud, no desde la carencia. Este equilibrio no borra las diferencias, las celebra, porque la vida misma es polaridad en movimiento. Cuando ánima y animus se reconocen mutuamente, surge una tercera fuerza, el alma unificada, el estado donde el espíritu y la materia se abrazan. Es el momento en que el individuo deja de ser fragmento y se convierte en totalidad. El amor deja de ser búsqueda y se vuelve presencia. Ya no se trata de poseer o de llenar un vacío, sino de compartir la abundancia del ser. Jung veía este proceso como una preparación para el misterio mayor, la unión del ego con el sí mismo. El alma aprende a integrar sus opuestos, a armonizar las energías de la vida y de la muerte, del orden y del caos. En ese equilibrio, la conciencia florece como un loto en medio del barro, y el despertar se vuelve natural, inevitable, como el amanecer que sigue a la noche. El ánima y el animus nos enseñan que dentro de cada hombre hay una mujer dormida, y dentro de cada mujer, un hombre soñado. Despertarlos es despertar al alma misma y permitir que la vida respire a través de nosotros en su forma más pura y completa. Porque el alma no tiene género, es la danza misma del universo, buscando su reflejo en todas las formas. Capítulo 6. La alquimia del alma. En la antigüedad, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, pero detrás de ese trabajo material se ocultaba un misterio espiritual, la transformación del alma humana. Jung descubrió que los antiguos textos alquímicos eran metáforas del proceso psíquico de individuación. El laboratorio era la mente, los metales, los estados del alma, el fuego, la conciencia que purifica. Todo despertar espiritual pasa por un proceso alquímico. Primero llega la nigredo, la obra en negro, el caos, la confusión, la disolución de las certezas. Es el momento en que el yo se enfrenta a su propia oscuridad, cuando todo parece perder sentido. Pero ese desmoronamiento es necesario. Sin muerte no hay renacimiento. La nigredo destruye las estructuras falsas para que algo nuevo pueda nacer.
Luego viene la albedo, la obra en blanco. Después de la tormenta, la psique se purifica. El alma empieza a vislumbrar la luz, no como una euforia, sino como una claridad tranquila. Se comprende el valor del silencio, de la humildad, del desapego. La vida se vuelve más simple, más transparente. El fuego de la conciencia ha limpiado las impurezas de la mente. Finalmente, llega la rubedo, la obra en rojo, la integración, el oro espiritual. Aquí, el alma deja de dividir lo sagrado de lo profano. Todo se vuelve uno. El espíritu desciende a la materia y la ilumina desde dentro. El individuo se convierte en un canal del todo, viviendo con intensidad, pero sin apego, con pasión, pero sin posesión. El oro que los alquimistas buscaban no era físico, era el brillo de la conciencia realizada. Jung veía este proceso no como una fantasía esotérica, sino como una ley de la psique. Toda transformación requiere fuego, y el fuego es la conciencia. Lo que toca, quema. Lo que quema, purifica. Lo que purifica, ilumina. Cada conflicto interior, cada crisis, es una etapa de esta alquimia invisible. La oscuridad del alma se convierte en combustible para la luz. En el lenguaje simbólico de la alquimia, el alma es una materia viva que contiene en sí misma la chispa divina. El trabajo consiste en liberar esa chispa, en permitir que el espíritu despierte dentro de la forma. Por eso, Jung decía que el proceso de individuación es una obra de amor, una unión entre lo humano y lo divino, entre lo consciente y lo inconsciente. El fuego del amor espiritual es lo que transforma el plomo del ego en el oro del ser. El alma, una vez transmutada, ya no teme al fuego. Sabe que todo lo que arde es parte del ciclo de purificación. Sabe que el dolor también puede ser maestro, que la pérdida puede revelar lo esencial. Comprende que el verdadero oro no se acumula, sino que brilla en la mirada, en la serenidad, en la compasión. La alquimia del alma es el arte de volvernos transparentes a lo eterno. Dejar que la vida nos atraviese sin resistencia, que el fuego del espíritu nos transforme sin destruirnos. En ese proceso, la conciencia descubre su naturaleza inmortal. Somos el fuego que purifica, no la materia que se consume. Así como los alquimistas trabajaban en silencio, día tras día, sin garantías de éxito, también el buscador interior debe perseverar. Cada acto de honestidad, cada instante de conciencia, cada gesto de amor, es parte de la obra. Nada se pierde, todo se transforma. Y cuando la obra está completa, no hay explosión de gloria, ni milagros sobrenaturales. Solo una paz profunda, una comprensión silenciosa,
el alma se ha vuelto oro. El espíritu brilla dentro de la forma humana. El universo, por un instante, se reconoce a sí mismo en el corazón del hombre. Capítulo 7. El sí mismo y la totalidad. En el centro de la psique humana existe un núcleo luminoso, una presencia que todo lo abarca. Jung la llamó el sí mismo, la totalidad que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, el yo y lo que lo trasciende. El ego es solo una pequeña isla que flota en el océano del alma. El sí mismo, en cambio, es ese océano inmenso. No es una idea ni un concepto filosófico, es una experiencia interior, el reconocimiento de que existe en nosotros una sabiduría mayor que nuestra voluntad. A lo largo del proceso de individuación, la persona comienza a sentir la atracción de ese centro. Al principio parece una llamada lejana, un anhelo de sentido que no se puede explicar con palabras. Más tarde, se convierte en una fuerza que guía cada paso, incluso a través del sufrimiento. El sí mismo no destruye al ego, pero lo pone en su lugar. El yo deja de ser el amo y se convierte en servidor de algo más vasto. Para Jung, el despertar espiritual es el movimiento hacia ese centro. El alma, cansada de girar en torno a las ilusiones del yo, empieza a reorganizarse desde adentro. Todo lo que no está alineado con el núcleo cae, y lo que permanece se ilumina. Este proceso puede sentirse como una muerte y un renacimiento. La antigua identidad se disuelve para dar paso a una conciencia más amplia. Los símbolos del sí mismo aparecen en los sueños y las visiones bajo formas circulares. La flor de loto, la rueda, el mandala. Jung los consideraba representaciones espontáneas de la totalidad. El círculo simboliza el equilibrio entre los opuestos, el movimiento eterno del ser. Cuando un individuo sueña con un mandala, el alma le está mostrando su propio centro. En ese estado de integración, la vida ya no se percibe como fragmentada. Lo bueno y lo malo, lo luminoso y lo oscuro, lo sagrado y lo profano, se revelan como partes de un mismo tejido. El alma madura cuando deja de dividir la realidad en extremos. Ve que la dualidad es solo un modo de expresión del uno. El sí mismo abraza todas las contradicciones y las convierte en armonía. Al reconocer esa totalidad, el ser humano descubre una libertad desconocida. No necesita escapar de la materia ni de las pasiones, solo vivirlas con conciencia. Ya no busca perfección, busca presencia. El espíritu no se encuentra fuera del mundo, sino dentro de él. Cada respiración, cada gesto, cada instante puede ser una puerta al eterno ahora. El sí mismo es la respuesta que el alma da al caos del ego. Cuando lo reconocemos, comprendemos que nunca estuvimos separados, que la divinidad no es un cielo lejano, sino el centro mismo del corazón.
El despertar espiritual es, entonces, un retorno, no hacia arriba, sino hacia adentro. El alma regresa a su origen y al hacerlo, descubre que siempre ha estado allí. Capítulo 8. La unión de los opuestos. Toda la obra interior culmina en un acontecimiento silencioso y sagrado: la unión de los opuestos. Los alquimistas lo llamaban coniunctio, el matrimonio místico entre el sol y la luna, entre el rey y la reina. Jung lo interpretó como la integración final de los contrarios dentro del alma. Es el instante en que las polaridades dejan de luchar y comienzan a complementarse. El amor y el temor, la materia y el espíritu, lo humano y lo divino se reconocen como aspectos de una misma realidad. Esta unión no es un suceso místico espectacular, sino una comprensión profunda. El buscador que ha atravesado la sombra, los sueños, los arquetipos y la alquimia interior llega a ver que nada está fuera del uno. El conflicto que antes parecía irresoluble se convierte en danza. Los contrarios se abrazan sin anularse, y la energía que antes se desperdiciaba en la lucha se transforma en serenidad. El alma unificada ya no necesita elegir entre el cielo y la tierra, puede permanecer en ambos. Sabe que el espíritu necesita de la materia para manifestarse y que la materia necesita del espíritu para tener sentido. Este reconocimiento es el corazón de la sabiduría. El cosmos entero respira a través de los opuestos que se equilibran. Cuando la unión interior ocurre, la conciencia se expande más allá del individuo. La frontera entre el yo y el mundo se disuelve. El buscador siente que lo que ve, lo que ama, lo que respira, es parte de su propio ser. La compasión surge de forma natural porque todo es uno. El otro deja de ser ajeno. Es un reflejo del mismo centro que vive en mí. Jung veía en este estado la culminación del proceso de individuación. El alma que se ha vuelto consciente de sí misma y, al mismo tiempo, consciente del todo. No hay victoria ni derrota, solo comprensión. El fuego del espíritu y el agua del alma se unen, generando una luz serena que no necesita brillar. Es el oro filosófico de los antiguos alquimistas, el fruto del largo trabajo interior. La unión de los opuestos nos enseña que la vida no es una batalla entre luz y oscuridad, sino un diálogo. Cada experiencia, incluso el dolor, contiene una parte del misterio que nos completa. Aceptar esto es vivir sin resistencia, en armonía con el movimiento del universo. El alma despierta, y el mundo despierta con ella, y entonces, por fin, comprendemos. El despertar espiritual no consiste en escapar de la dualidad, sino en abrazarla por completo, porque solo quien ha conocido la sombra y la luz puede descansar en la paz del centro. Solo quien ha vivido la contradicción puede comprender la unidad, y solo quien ha amado todo lo que es, sin excluir nada,
puede decir que ha despertado. Capítulo 9. La conciencia cósmica. Hay un punto en el camino donde la frontera entre el alma individual y el universo se disuelve. No porque el yo desaparezca, sino porque se vuelve transparente. El buscador comprende que no hay dentro ni fuera, que la vida que respira en su pecho es la misma que palpita en las estrellas. Es lo que muchos llaman conciencia cósmica, el reconocimiento de que todo está unido por una inteligencia viva. Jung veía esta expansión de la conciencia no como un estado místico reservado a unos pocos, sino como el destino natural del alma que ha alcanzado la totalidad. Cuando el ego ha sido purificado por el fuego del autoconocimiento, cuando la sombra se ha integrado y el corazón se ha abierto, la mente se aquieta. En ese silencio, la separación se revela como una ilusión. El universo ya no es un escenario donde ocurre la vida, sino un organismo del que formamos parte. El alma despierta descubre que siempre ha estado inmersa en un campo más vasto de significado. Los antiguos lo llamaron anima mundi, el alma del mundo. Es la corriente invisible que une a todas las criaturas, la vibración que atraviesa la piedra, la flor y el pensamiento humano. Cuando el alma individual se armoniza con esa corriente, siente una profunda paz. No porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene su lugar. Esta conciencia cósmica no se experimenta como un pensamiento, sino como una presencia. Uno mira el cielo y ya no lo percibe como algo externo, siente que es el propio cuerpo expandido en infinitas formas. El viento, el agua, el fuego, los rostros de los demás seres, todo refleja la misma esencia. La mente deja de buscar sentido, porque el sentido se vuelve evidente. La existencia es el milagro mismo. Jung decía que, en ese punto, el alma humana toca lo luminoso, lo sagrado, pero no como una idea religiosa, sino como una experiencia directa de unidad. No hay palabras que puedan describirlo, solo un silencio lleno de comprensión. Se comprende que el yo nunca estuvo solo, que cada pensamiento, cada gesto, cada vida es una célula del gran cuerpo del cosmos. Entonces el despertar deja de ser un camino que lleva a algún lugar. Se vuelve una forma de mirar, un modo de estar. La dualidad entre espíritu y materia se desvanece. El espíritu se manifiesta en cada piedra, en cada respiración, en cada mirada. Y el alma, al fin, descansa en la certeza de que forma parte de un misterio eterno que la trasciende y a la vez la habita. La conciencia cósmica no es un final, es el comienzo de una nueva manera de vivir. Una vida en la que todo se percibe como expresión del mismo centro luminoso. El universo entero se convierte en espejo del alma, y el alma se convierte en espejo del universo. Capítulo 10. El retorno al mundo. Después del despertar, el alma no se eleva para abandonar la tierra. Regresa. Vuelve al mundo de las formas, de las palabras, de los rostros, pero con una mirada nueva. El héroe interior, después de su viaje al centro, retorna con el fuego del conocimiento en sus manos. Ese fuego no es para guardarlo, sino para compartirlo. Jung decía que el verdadero signo de individuación no es el aislamiento, sino la integración. El sabio no huye de la vida cotidiana, la ilumina. Comprende que lo divino no se encuentra en los templos ni en las visiones, sino en los actos simples: escuchar, crear, cuidar, amar.
Cada gesto consciente se convierte en una ofrenda al todo. El alma despierta ya no busca salvarse, busca servir. Sabe que la humanidad entera está inmersa en el mismo proceso de evolución interior. Cada persona, cada cultura, cada época es una manifestación distinta del mismo impulso del espíritu por conocerse. Por eso, el sabio no juzga, comprende, no impone, acompaña, no predica, encarna. El despertar espiritual no significa vivir sin dolor, sino vivir con un corazón abierto incluso en medio del dolor. La luz que ha atravesado la sombra ya no teme a la oscuridad. Sabe que la vida es una alternancia de muerte y renacimiento, de contracción y expansión. Acepta el flujo, la impermanencia, el misterio. Y en esa aceptación encuentra una paz que no depende de las circunstancias. El mundo sigue siendo el mismo, pero la mirada ha cambiado. Donde antes había conflicto, ahora hay comprensión. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. El alma ha aprendido el arte de ver el oro escondido en cada experiencia. Nada se desperdicia, todo es parte de la obra. El retorno al mundo es el momento más silencioso y más grande del viaje. Es cuando el alma, habiendo visto lo eterno, se entrega plenamente a lo temporal. Sabe que el espíritu no está en otra parte, sino aquí, en esta respiración, en esta palabra, en esta vida concreta. El buscador deja de ser buscador porque ha comprendido que el camino y la meta son uno. Jung creía que la tarea del ser humano moderno era reconciliarse con el alma. Y esa reconciliación no termina en el individuo, sino que se extiende a la comunidad, a la cultura, a la tierra. Despertar espiritualmente es sanar la relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que habitamos. Es permitir que el espíritu se exprese a través de lo humano, sin negar nada de lo que somos. Al final del camino, no hay grandes revelaciones ni coronas de luz, solo una presencia serena, una mirada limpia que ve lo divino en lo cotidiano. El alma despierta vive el milagro del instante, sabiendo que en cada respiración el universo entero se recrea. Y comprende que el propósito de la vida no era escapar del mundo, sino amarlo profundamente. El despertar espiritual, según Carl Jung, es el reconocimiento de que somos el puente entre la tierra y el cielo, entre la sombra y la luz, entre el yo y el infinito. Cada ser humano es una chispa de esa totalidad que busca conocerse a través de nosotros. Y cuando recordamos eso, cuando vivimos desde esa conciencia, el universo entero sonríe a través de nuestros ojos. Porque el despertar no es un destino, es el eterno acto del alma, que una y otra vez se recuerda a sí misma.